Buenas noches, hoy fue un jueves de declaraciones, vamos a llamarlas así, extravagantes. Por ejemplo esta, en el Congreso de la Ciudad de México, en la comparecencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, no es un meme, es un diputado del Partido Verde, hoy, este jueves, en el Congreso capitalino. Si hoy vivieran los creadores de las series de superhéroes como son Batman, Spider-Man, Superman, X-Men, no tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podría nombrarlo Harfuch, el guardián de la ciudad. Si también tomáramos el ejemplo de que ese superhéroe que regresó la tranquilidad a los habitantes de la ciudad gótica, por lo que después estas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad, hay que recordar que esa decisión solo era de Bruce Wayne. Harfuch, el guardián de la ciudad. ¿Cómo habrá tomado el secretario esta salamería de un diputado del Partido Verde, quien no solo comparó al secretario de Seguridad, a Omar García Harfuch, con Batman, sino que circuló por ahí, le regalaron a Omar García Harfuch ese Batman? ¿Cómo lo habrá tomado Omar García Harfuch? ¿Cómo lo habrá tomado la jefa de gobierno? En fin, son los tiempos. Batman García Harfuch. ¿Se había visto algo así en los, qué será, de 1988 para acá, en los 35 años de historia del Congreso de la Ciudad de México? No muy lejos de ahí, en un foro en el Senado, era un foro sobre seguridad en el Senado, apareció el siempre controvertido, siempre extraño señor Manuel Espino, alguna vez presidente nacional del PAN y hasta noviembre del año pasado comisionado del Servicio de Protección Federal del gobierno del presidente López Obrador. Fue al Senado a decir esto, extravagante, fuera de lo común. Un día le propuse algo, le insinué, le sugerí algo a la secretaria de Seguridad. Y al día siguiente, en su comparecencia en el Senado, darme nombre, pues me fustigó. Porque me fustigó su discurso. Yo le decía a la secretaria, no podemos descartar a priori el acordar con los grupos criminales. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos tampoco cualquiera. Y yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar a algunos. Y solamente recibí respuesta de 2. Si esto se hace en México, entramos. ¿En serio? Palabras así generaron una gran cantidad de respuestas, entre ellas la del expresidente Felipe Calderón, tuiteó: negociando con los cárteles con conocimiento y autorización del gobierno. A confesión de parte, relevo de pruebas. Hay más delito en eso que en todo lo que andan inventando. Quienes deberían estar preocupados por las investigaciones internacionales son ellos. Qué raro esto que dijo hoy el señor Espino. Consultamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, si era cierto que Manuel Espino le había puesto en sus manos, como dijo, le había puesto en sus manos una propuesta para hacerla llegar a los grupos criminales. El secretario de Gobernación nos respondió brevemente: lo recibí hará unos 7 meses, me llevó un libro de su autoría que me comentó contenía una estrategia para combatir la criminalidad partiendo de una negociación con las organizaciones criminales. Al poco tiempo dejó el cargo de comisionado del Sistema de Protección Federal. Entonces, lo que hizo el señor Espino fue entregarle un libro
Por la fecha y el tema, pues se debe tratar del libro Cuando por la Patria se muere, publicado a mediados del año pasado. Ese libro habría sido el documento que el señor Espino habría puesto, que dice, que puso en manos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Lo demás parece cuento del señor Espino, desautorizado, según él mismo dijo, de inmediato por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Si fue de inmediato desautorizado, queda la pregunta, ¿a título de qué? ¿A nombre de quién se acercó a platicar, conversar, negociar con grupos criminales? Dos de ellos además le dieron respuesta. ¿A título de qué? ¿A nombre de quién? En fin, bueno, hoy los congresos del Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Sonora aprobaron, ya fueron los 17, 16, 15 y 14 congresos que aprobaron la reforma que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Ya son 17 los congresos estatales que la han aprobado. Esto significa que ya es constitucional y que en cualquier momento será publicada en el Diario Oficial. Veremos si después de esto el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, concluye los recorridos que ha hecho por los congresos estatales para empujar estas aprobaciones. Por lo pronto estuvo en Colima y la volvió a emprender contra los gobernadores de Nuevo León y Jalisco. Esa clase, alta clase de doctrina de seguridad nacional, a lo mejor vale la pena que vaya allá con Samuelito a Nuevo León o con Alfaro a Jalisco. Mucha hipocresía de mi amigo Samuel García, que por cierto voy a platicar con él el sábado. Desafortunadamente, pues la Fuerza Civil se dedica a cuidar a los Oxxos y a los 7-Eleven, pues así como va a ganar la batalla. Y además dijo esto ahí ante el Congreso de Colima. Mire, nada más 4 estados los más violentos del país: Guanajuato, Chihuahua. No, fíjense y ahora se los voy a aclarar, pero antes les menciono los otros 2 más violentos, Jalisco y Nuevo León, y les voy a decir, porque eso les debiera de competir a todos. Hay una injusticia en la manera en que se toma la incidencia delictiva nacional, pero analicen cifra por cifra y verán que desafortunadamente pues Colima tiene más o menos 800,000 habitantes y a la hora de sacar el porcentaje es donde sale. Dice el secretario de Gobernación que hay una injusticia, pero pues es el indicador más usado en México y fuera de México para medir niveles, entre otros niveles de criminalidad, niveles de homicidios. El número de hechos por 100,000 habitantes por millón de habitantes. Es el mismo criterio que tanto usó el presidente López Obrador cuando hablaba del número de muertos en México por el COVID. México estaba, durante mucho tiempo, estuvo en el tercer lugar como el país con el tercer número más alto de personas muertas por COVID, tercero, cuarto, porque ahí cambiábamos con la India. Y el presidente López Obrador decía, esto no es así, porque si se ve esa cifra por, no recuerdo si lo decía por 100,000 habitantes o por millón de habitantes, estamos en el lugar 30 y tantos de mortalidad. Pues así se miden también las ejecuciones. Con los datos actualizados la semana pasada del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en homicidios dolosos de enero a septiembre, ese es el dato por cada 100,000 habitantes. Y los 4 estados con el número más alto son, en efecto, como le dijeron hoy, Colima. Muy, muy por arriba el segundo lugar, que es Zacatecas. Luego viene Baja California, luego Sonora, luego Morelos y luego Michoacán. Séptimo y octavo son Chihuahua y Guanajuato, 9 y 10 Guerrero y Quintana Roo. Ahí están los números.
El 7 de octubre, hace 3 semanas, presentamos aquí un trabajo de nuestro equipo, trabajo de Humberto Padgett, de cómo se estaba vendiendo droga a unos pasos de Ciudad Universitaria en la colonia Santo Domingo, esto en Coyoacán. La policía de la Ciudad de México informó hoy que detuvo a uno de los vendedores de droga en ese lugar. Autoridades de la Ciudad de México intervinieron anoche una de las 2 tiendas de cocaína que operaban a unos pasos de Ciudad Universitaria y cuya existencia fue documentada por Imagen Noticias hace 20 días. ¿Tienen de los chunchos? ¿Gramos? Ajá. No sé, ¿tienes gramos más? Sí, de a 600. Ahí está, que yo me dijiste, dame uno de dura, ¿no? Dale uno de verdura, sí, A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que en colaboración con la Fiscalía Capitalina logró la detención de un individuo apodado El Cadáver o El Manotas, presentado ante el Ministerio Público Local por el delito de narcomenudeo y referido como generador de violencia en la alcaldía Coyoacán, sin precisar en qué hechos de violencia estaría involucrado. También informó del cateo de una casa relacionada con el caso en la que fueron localizados envoltorios de cocaína, crack y marihuana. Hace 3 semanas funcionaban 2 expendios de drogas en los que operaban una decena de narcos de cuantía menor. Se les observaba cerca de una agencia del Ministerio Público y de la policía, que pasaba a su lado, y del drive-thru en el que se extendía la otra narcotienda. Hoy por la mañana, otro grupo especial de la policía se adentró en el callejón Jazmín, en cuyo interior, bocacalles y más allá se despachaba droga. En este momento, ninguno de los 2 puntos está operando en esa parte aledaña a la Ciudad Universitaria. Llegó la policía 3 semanas después, llegó la policía y, como refirieron en su comunicado, pues alertados por este trabajo que presentamos aquí hace 3 semanas. Veíamos al inicio del programa que el secretario de Seguridad de la ciudad, Omar García Harfuch, compareció ante el Congreso capitalino. Ahí el secretario informó que en el último año se hicieron 2.300 operaciones en puntos generadores de violencia y se detuvo a 2.900 personas vinculadas a delitos de alto impacto. Aseguró que en los últimos 4 años el homicidio doloso se redujo en un porcentaje considerable, en 60%. El secretario explicó cómo han hecho para reducir la violencia. Recordemos que la ciudad atravesaba por una situación muy compleja derivada en la presencia de grupos y células criminales que mantenían una disputa por el control territorial para llevar a cabo actividades ilícitas, propiciando niveles históricos de violencia, así como el incremento de delitos de alto impacto. A partir del mes de octubre del 2019, implementamos una nueva estrategia de seguridad ciudadana. La puesta en marcha de la estrategia nos permitió transitar de un esquema exclusivamente preventivo y reactivo a un modelo de seguridad ciudadana proactivo. Y siempre será relevante que a estas alturas de un gobierno, ya 2/3 partes del actual gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, se puedan documentar buenos números en seguridad y buenos hechos y una buena percepción de los ciudadanos. Desde luego en la Ciudad de México y en todo el país falta mucho y habrá muchas cosas por hacer, pero relevante que a estas alturas el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pueda llegar y acreditar un trabajo que ha dado resultados. Bueno, y la controversia del día, porque después de un trabajo que presentó ayer el New York Times y de una gran cantidad de textos desde ayer en la tarde en las páginas digitales, hoy
en los diarios, muy destacadamente la columna hoy en Excelsior de Jorge Fernández Menéndez, dan cuenta de que la nueva investigación sobre Ayotzinapa, la investigación de este gobierno, la que se presentó a mediados de agosto, es un desastre, un verdadero desastre. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, estuvo temprano en Palacio Nacional, lo invitaron a hablar de asuntos de derechos humanos, pero inexorablemente salió el tema Ayotzinapa y ahí estuvo el presidente López Obrador para guarecerlo, abrazarlo, protegerlo. Le tenemos toda la confianza a este señor, tiene todo nuestro apoyo, entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a todos y no está solo. No lo está. Viejo colaborador del López Obrador, jefe de gobierno, candidato y ahora jefe del Ejecutivo, Alejandro Encinas recibió hoy el refrendo del respaldo presidencial. Como cada septiembre que se cumple un aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, como cada que asoma la duda sobre la investigación que encabeza. Esta vez, planteadas en las páginas del New York Times, cuyo reportaje sobre Ayotzinapa resume desde la cabeza. El caso se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron. ¿Cómo lo sostiene el Times? Por una declaración del propio Encinas que habría hecho en entrevista con el diario. Mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real. ¿De qué habla? De los 467 pantallazos de mensajes de WhatsApp que supuestamente prueban la participación de algunos militares en la desaparición y muerte de los estudiantes. Y yo, en la información que les brindé, pues yo soy el principal sorprendido. Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así. El New York Times insiste en su reportaje que Encinas le declaró que un porcentaje importante de pruebas están invalidadas. Un día después, el mismo personaje se tomó 10 minutos en la mañanera para insistir en que no dijo lo que dicen que dijo. Y acusó obstáculos a la investigación que encabezó, filtraciones dolosas, campañas de descalificaciones, amedrentamiento y hasta espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. 8 años de la noche de Iguala y 5 acusados en la cárcel, uno gravemente enfermo. Las dudas pesan más que las miles de fojas de los expedientes acumulados, pero no merman el respaldo del presidente a su hombre. Imagínense, New York Times metido en esto. Y se pone en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar. El New York Times ha estado metido en el tema de Ayotzinapa desde septiembre del 2014. Es un seguimiento, como han hecho muchos otros medios nacionales e internacionales, de este caso. Las dudas son enormes, aquí las documentamos, aquí las presentamos también. Y bueno, en el trabajo del New York Times, Alejandro Encinas habla de presiones dentro del gobierno para apurar las conclusiones de un informe que tirara, y al parecer que tirara como fuera, el que elaboró el equipo de Jesús Murillo Caram hace 8 años, y que en lo esencial se mantiene vigente hoy. Los jóvenes, los muchachos, fueron secuestrados y asesinados por un grupo criminal, los Guerreros Unidos, con la complicidad de las policías municipales, esencialmente la Policía Municipal de Iguala. 8 años después. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo en el Autódromo Hermanos Rodríguez con motivo del Gran Premio de México, que por cierto ya inicia mañana.
Hasta un casco le regaló Checo Pérez a Sheinbaum y, acompañada del Gran Checo y de Alejandro Soberón, presidente del Gran Premio de México, anunció que habrá GP en la Ciudad de México hasta 2025. El gran anuncio del día de hoy es que Fórmula 1 está garantizado hasta el 2025 en la Ciudad de México. Y es una gran noticia. Visibiliza la Ciudad de México en el resto del mundo, de tal manera que todos los millones de personas que van a ver Fórmula 1, pues van a querer venir a la Ciudad de México. Entonces, pues para nosotros es muy importante que siga Fórmula 1 en la Ciudad de México. Bueno, más allá de si todas las personas van a querer venir a la Ciudad de México, sin duda es un evento que, como dice Claudia Sheinbaum, le da una gran visibilidad al país, presenta una cara del país que no es la del New York Times y Ayotzinapa, que no es la de los muertos, que no es la del conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá. Claro que es una gran noticia y qué bueno que la jefa de gobierno lo está empujando así. Y ojalá las palabras de la jefa de gobierno se cumplan. Checo Pérez va a ganar el GP de México, dijo ese es otra cosa. En un video en Instagram que, por cierto, publicó el papá de Checo. Ojalá. Lo veremos este fin de semana. Ahora, el Senado aprobó una reforma para que las parejas del mismo sexo que viven en concubinato, es decir, que no están casadas, puedan acceder a atención médica y pensiones del IMSS. Para el seguro de enfermedades y maternidad, las parejas deben acudir a la unidad de medicina familiar para solicitarlo. Y si es que los hubiera, con el acta de nacimiento de sus hijos, pues solo tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que han permanecido en concubinato los últimos 5 años. Para la pensión por viudez, por ejemplo, los requisitos son básicamente los mismos, pero si no cuentan con actas de nacimiento de sus hijos, se deben presentar una resolución emitida por la autoridad judicial en la que se acredita el concubinato durante estos 5 años antes de la muerte de la persona que haya sido asegurada. Y el martes vimos las imágenes del campamento de migrantes venezolanos en Ciudad Juárez, a un costado del Río Bravo. Son más de 300 personas, pero hoy algunas familias que no quisieron esperar más cruzaron el río para entregarse ilegalmente en Estados Unidos. Y todo esto porque surgió el rumor de que estaban expulsando a México a los migrantes que viajaban solos y que a las familias supuestamente sí las estaban procesando, lo cual es falso. Pero por esta decisión, este grupo de migrantes, estas familias ya no podrán solicitar asilo, por lo menos no bajo la nueva política de Estados Unidos hacia los venezolanos. Que están recibiendo personas con familia y que ya han pasado personas con familia y están en los Estados Unidos. Están dejando pasar o buscando otra oportunidad, hermano, en familia. Buscando la oportunidad, nada más. Y por eso decidieron hoy también cruzar. ¿Ya habían cruzado? Sí. ¿Y los echaron? Sí, entramos el día 11. ¿Hay desesperación, hermano? Bastante. Bueno, parte del nuevo rostro de la crisis migrante. Por otro lado, ya está cerrada, Ciro, ya es oficial la compra de Twitter. Elon Musk pagó $44,000 millones a unas horas de ya no poder librarse del juicio. Y empezaron los despidos. Según información del Washington Post, hoy pidió la renuncia del consejero delegado, del director financiero y de la responsable jurídica de la compañía. Están blindados, eso sí, están blindados con indemnizaciones millonarias o multimillonarias. Y Elon Musk, a sus 51 años, es ya el jefe de Twitter, como lo adelantó ayer desde su cuenta oficial. Y seguramente va a traer de regreso a Donald Trump. Seguramente. Hoy circuló por ahí un mensaje fake. Era fake, que pero Donald Trump le pedía el regreso a la red. Twitter. Seguramente sí. Ya lo dijo, seguramente lo hará. Bueno. Dice David que ahora que va a comentar algo de lo de Musk. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. No, gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Gracias por sus comentarios. Nos preguntan ¿por qué estamos descalificando lo que dijo el señor Espino sobre un supuesto pacto, acuerdo entre el gobierno y los grupos criminales? No lo estamos descalificando. Lo que estamos diciendo es a título de quién habló, si es que eso fuera cierto. No hay ningún elemento que pruebe lo que dijo el señor Espino más que su palabra. Y ya presentamos una respuesta del secretario de Gobernación diciendo no, a mí no me vino a entregar ningún documento, a mí me vino a entregar un libro y en ese libro habla de
que sería interesante explorar la posibilidad de tener un acuerdo con los grupos criminales. Eso es todo. El propio señor Espino dijo que la secretaria de Seguridad lo desautorizó. En fin, vamos a regresar a ese tema al final del programa. David. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía presumen que evitaron otro panel internacional en el marco del TEMEC. Y ahí cuando iban a empezar a festejar... Estados Unidos y Canadá. Con Estados Unidos y Canadá. Con Estados Unidos era este. Ya cuando iban a festejar, sale el bar. Sí evitaron el panel. ¿De qué es ese panel? Un panel porque los trabajadores de Saint-Gobain, una empresa de Canadá, se quejaban de que les estaban violando sus derechos laborales. Y se iba a llegar al pleito. Y se iba a llegar al pleito, pero lo evitaron. Lo evitaron y sale el VAR. ¿Cómo le hacen el VAR? Así que el VAR. ¿Y sí lo evitaron. ¿Qué indicaron? Sí lo evitaron. Pero porque reconocieron la falta de México. Una cosa es... Sí, o sea... Cuando dicen de Encinas, hijo, que fue muy bueno y que evitó 6 paneles, en los 6 paneles que los evitó, fue reconociendo que Estados Unidos o Canadá, o Estados Unidos y Canadá, tenían razón. Eso no va a pasar en el energético, en el eléctrico. Ojalá. Energético. A ver, la razón, quitándole el nacionalismo revolucionario y todas estas cosas y la transformación, Estados Unidos y Canadá tienen razón en el panel eléctrico. Estás perdiendo a tu creciente audiencia, ¿cómo le decían a los que no son fifís? Chaira. Estás perdiendo, háblales allá. Escúcheme, audiencia Chaira. La discusión no es política, no es una discusión política, es una discusión económica. Se usan reglas diferentes para CFE que las que se aplican para las empresas de Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC, ¿sí o no? Y la respuesta es sí. Hay un trato preferencial para CFE en México. Pues, algún día tienen que entrar en razón. ¿Un trato preferencial qué? O sea, ¿tienen un trato preferencial CFE con respecto a las empresas de Estados Unidos y Canadá? La respuesta es sí. Cambiaron la ley, hicieron trampa. Y en el marco del tratado, lo que debe ser es que las condiciones sean iguales sin importar de dónde es la empresa, sin importar si es una empresa de Estados Unidos, de México, de Canadá, y si es público o privada. Entonces, ojalá se evitara como se han evitado los laborales, reconociendo que los otros tienen razón. Remátala, David. Hoy Elon Musk hizo un Raquel Buenrostro. Llegó a tomar posesión de Twitter y corrió a todos los que se encontró, creo que hasta un vigilante que estaba ahí pasando. Javier. Ciro, ya hay campeón del fútbol mexicano, ya hay campeón, no hay de otra. Vaya infierno que vive el Toluca en casa, la peor derrota de su historia en finales en liguilla. Regresamos con eso. En su momento, la secretaria de Seguridad y esta noche aquí el secretario de Gobernación desautorizaron vamos a llamarla así, la extravagante versión del exfuncionario público Manuel Espino, la versión de que el gobierno del presidente López Obrador abrió un diálogo con los grupos criminales. No es culpa del gobierno la palabrería de un charlatán, pero sí es su obligación taparle la boca en un tema tan grave. Porque si lo que dijera el señor Espino fuera cierto, ¿para qué se habría extendido la presencia de los militares en las calles? ¿Para capitular ante ellos, ante los criminales? En fin, el señor Espino, una vez más, el señor Espino. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.